Muy buenas noches. Hola, hola. Hola a todos. Hola, hola, hola comunidad, hola familia del Amor es Hoy. Hola, hola Sofi, Anita, Sofía, Anita, Eticor Eticor, y toda esa familia hermosa que tenemos alrededor. Diana Qué rico, Gallegos, gracias por ¿ya? estar aquí, gracias por acompañarnos. Otra semana más, otro Qué día rico, más, qué qué rico. rico. Ángela María Arboleda, Guacol, Guacola, Ay, qué Karen, rico, Macolda. Karen Rivera. Qué bien. Bueno, vamos a Muy iniciar bien. hoy. Pues primero contándoles que vamos ya en el tercer módulo del Camino del Ser. Estamos felices, felices de verdad. ¿Está prendido o no está prendido? No, Ah, bueno. ya. Ya. Estamos felices con lo que estamos haciendo y bueno, todos bienvenidos a este proceso de verdad de abrir conciencia. Hoy vamos a tratar un poco sobre hipnosis. Nos han llegado muchas preguntas sobre qué es la hipnosis, para qué sirve, cómo se puede hacer virtualmente. Entonces vamos a contestar pues para que tengamos una idea más grande de lo que realmente es la hipnosis y como herramienta para qué sirve la hipnosis. Entonces primero presentémonos, porque pueden haber personas nuevas. Exacto, sí señora. Entonces primero presentémonos. Mi nombre es Beatriz, conocida como La Tita, y bueno, feliz de estar aquí en este camino espiritual y con esta compañía tan hermosa de todo este grupo del Amor es Hoy. Y tú, preséntate tú entonces. Yo me llamo Luis Carlos Barboto, me llaman el Tito, a ella la Tita, entonces somos los Titos. Y muchas gracias a todo nuestro equipo colaborador, a Anita, a Sofía, a Eticor y a Patricia Barboto, que también anda por allá. Sí, es que sin ellos esto no sería posible. Esto no sería factible. Gracias a ellos nos empujaron a vivir esta virtualidad que nos está yendo bien. Yo estoy contento de todo lo que estamos haciendo. Eso está muy bueno. Yo creo que ante toda la inquietud que la hay sobre la hipnosis, yo quisiera hacer un pequeño resumen primero de qué es la hipnosis, para qué sirve, para qué no sirve, cuándo se debe buscar una hipnosis, cuáles precauciones habrá que tener y cómo prepararme yo para una hipnosis. Entonces, hablemos primero entonces qué es una hipnosis. La hipnosis, la mejor definición que yo conozco, es un estado alterado de la conciencia. Y la otra que conozco es una conciencia expandida. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el estado de hipnosis, yo no estoy totalmente inconsciente, pero yo no estoy totalmente consciente, yo estoy en un punto intermedio. Es el mismo punto que tenemos todas las noches cuando nos acostamos a dormir, que pasamos de un estado de consciente y vamos a llegar a un estado de inconsciencia. En ese punto intermedio estamos en estado de hipnosis. Un estado de hipnosis es parecido al que nosotros vivimos cuando estamos, digamos, viendo televisión y está uno concentrado en la pantalla y pasa por el lado alguien y después dice, ¿no te diste cuenta cuando pasé? No se dio cuenta. Eso es un estado de hipnosis. La persona estaba hipnotizada con la televisión. Inclusive lo decimos así. Entonces la hipnosis no es perder la conciencia. En el estado de hipnosis, si la persona pierde la conciencia, perdemos nosotros la posibilidad de conocer qué es lo que hay dentro del inconsciente de la persona. Por eso es que debe existir una conexión de la persona en un estado de semi-inconsciencia y con esa conciencia que nos lo pueda contar y nos pueda explicar a nosotros todo lo que está viviendo. Es un estado de una relajación, es como un sueño, es como una meditación profunda, es desconectarse temporalmente de los sentidos que nos comunican con el mundo exterior y que facilita la comunicación con el mundo interior. Es un sitio en el cual nosotros estamos todos los días, una vez cuando nos dormimos
y otra vez cuando nos despertamos. Cuando nos despertamos es al contrario. Estoy dormido, estoy vibrando, mi cerebro por alrededor de 3 ciclos por segundo y empiezo a despertarme para llegar nuevamente a la vibración normal, que son unos 20 ciclos por segundo. Pero tenemos que pasar por esa etapa en la cual estoy semiconsciente o semi-inconsciente. Cuando ustedes están soñando, están en un estado que se llama el estado REM. En inglés quiere decir Rapid Eye Movimiento, en español movimiento ocular rápido. Los ojos se empiezan a mover. Ese es el estado de hipnosis. Cuando una persona ya está vibrando su cerebro alrededor de unos 15 hacia abajo, ya está en un estado de hipnosis. Entonces la persona puede llegar a unos 15 y está en una hipnosis que es todavía muy consciente, puede bajar a un 10 o puede bajar a un 8. En todas ellas está en estado de hipnosis la persona, pero en todas va a tener conciencia. No se debe perder la conciencia porque, por lo que dije ahora, si se llega a perder la conciencia, se pierde completamente el trabajo, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces, podríamos concluir que el estado de hipnosis es un estado de relajamiento en donde está vibrando el cerebro mucho más bajito, se baja la temperatura, se baja la presión sanguínea, se bajan las palpitaciones del corazón, se bajan el número de respiraciones por minuto. Lo mismo que nos ocurre cuando estamos dormidos. Cuando nos dormimos todo eso se va, lo que pasa es que no se permite llegar hasta lo más profundo. Cuando sabe uno que la persona está en hipnosis, es muy fácil porque uno ve que la persona empieza a ser consciente, pero empieza también a sentir un desmadejamiento completamente del cuerpo, cuando es muy profunda. Cuando es más livianita, no, se ve en una forma normal, común y corriente. Hay gente que inclusive dice, pero yo no me dormí. La gente no se tiene que dormir. Si la persona se duerme, hay que despertarla y tenerla en un estado intermedio. Viene la pregunta que para mí es la más importante. ¿Para qué? ¿Para qué sirve un estado de hipnosis? ¿Para qué? Es simplemente para ir a sanar el ser espiritual. Y en algunas veces, al sanar la parte espiritual, se sana el cuerpo material. ¿En qué consiste sanar esa parte espiritual? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo tiene un cerebro. En ese cerebro lo que hacemos es guardar una cantidad de información de acuerdo a lo que estemos viviendo. Entonces, se guarda ya en nuestro cerebro, en las memorias visual, auditiva, olfativa, sensitiva y sensorial, se guarda todo lo que llegó a mí en cualquier momento. Y en ese momento yo decido, cada cual decide con qué emoción voy a vivir ese momento. Entonces hay veces que yo decido vivirla con un sentimiento de miedo, de temor, de angustia, de lo que yo he llamado sentimientos de desamor. Cuando yo vivo en una emoción negativa, mi cuerpo funciona mucho más imperfecto, digámoslo así, o hay más posibilidades de enfermarme cuando yo estoy vibrando con una emoción negativa. En cambio hay otros momentos donde yo puedo vivir una situación y yo decido vivirla con una emoción positiva, que es con paz, con tranquilidad, con serenidad, con armonía, con fe, con perdón, con humildad, con paciencia, con tolerancia, sin juzgar. Todo lo que hemos venido hablando en todas estas charlas que hacemos aquí los jueves, y es cómo vivir en amor. Entonces, hay momentos en los que lo vivo con desamor y hay momentos en los que lo vivo con desamor. Y ese desamor con el cual lo vivimos es desde la inconsciencia. Nuestro cerebro empieza a guardar información desde que estamos en el vientre de la madre. Entonces, hay muchas cosas que están guardadas por la sensación que el bebé recibe de la mamá y del papá, de los dos. Y los puede guardar, y los guarda, lo guarda en ese estado. Aquí ya preguntan, ¿la meditación es un estado de la hipnosis? Sí, claro.
Cuando yo estoy en meditación, yo estoy en un estado ya muy cercano al estado de hipnosis. Lo que pasa es que la meditación la estoy manejando yo solo. Cuando estoy en estado de hipnosis, entonces yo lo que hago es ayudarle a que la persona salga de ese estado perdón, que salgan la información negativa que está dentro del ser. Entonces, ¿qué se hace en una etapa de hipnosis? Es buscar todos los momentos en donde hubiéramos vivido con una emoción negativa para cambiarlo a una emoción positiva. ¿Cómo se cambia? Con el poder que tiene la mente sobre el cuerpo humano. El poder que tiene la mente es una teoría viejísima. Eso fue ya descrito por Sócrates en el año 300 antes de Cristo. Hoy en día lo llamamos PNL. Entonces, todo lo que yo me imagino, mi cerebro no es que se lo crea, considera que es completamente cierto. Completamente cierto. Y acuérdense, los que ya han estudiado PNL, que le ponen a uno el ejemplo de que imagínate que estás comiendo un mango verde con sal y con limón y con un picantico bien sabroso, y cuando menos pensamos todos estamos comiendo, salivando, porque el cerebro recibe la orden de la imaginación de lo que estamos hablando, y él no se pone a analizar, ¿eso será verdad o será mentira? No, para el cerebro eso es verdad, eso es real. Entonces, como es real, entonces nosotros, el cuerpo, nuestro cerebro, da la orden de que segregue saliva, las glándulas salivales, porque para él estamos comiendo ácido. Entonces, obedece inmediatamente. Entonces nos valemos de ese principio de la PNL, del poder de la mente sobre el cuerpo humano. Y cuando la persona está viendo una situación bien difícil, y voy a poner un ejemplo cualquiera, mi papá me está pegando. Entonces nos va a interesar mucho en ese estado saber cuál es el sentimiento que tiene la persona, más que cualquier otra cosa. Es interesante y a veces averiguamos que dónde está, que en qué país, que qué idioma habla, y eso lo hicimos mucho al principio. Ya hoy en día nos ocupamos es más de buscar la sanación del espíritu. Por eso yo digo que la hipnosis es una hipnosis sanadora, no más. Entonces vamos a sanar el espíritu para que así mi cuerpo reaccione de una forma distinta. Siguiendo con el ejemplo, apenas la persona me dice que está viendo que el papá le está pegando muy duro, que está pegándole con una correa, y yo empiezo a preguntarlo, ¿qué sentimiento tienes hacia papá? Entonces él o ella me va diciendo, siento rabia, tengo odio, tengo una rabia inmensa. Ya descubrimos el sentimiento negativo que hay, la emoción negativa. Entonces allí empezamos a decirle, y para eso se necesita tener el conocimiento de cuál es lo que le voy a dar, la información que le voy a dar, y es que lo viva en amor. Entonces, ¿qué es lo contrario de la rabia y el odio? El perdón. Pero hay que ayudarle también a que aprenda a no juzgar, porque el perdón, sin haber dejado de juzgar, no se va a conseguir. O si dice que siente impaciencia, le voy a inculcar paciencia. O si dice que intolerancia, le voy a inculcar que sea tolerante. Si tiene apegos, entonces empieza uno a explicarle toda esa teoría que ya sabemos de que nosotros somos almas que estamos completamente unidas, que estamos unidos desde siempre, que es desde la creación que estamos unidos, y hay varias formas de poderlos llevar a entender la unión que hay entre los dos espíritus, para que él vea que nunca nos separamos. O si hay una persona que ha perdido un ser querido, se le puede ayudar haciéndole entender que no se pierde el contacto con ese ser querido que ya se fue desde el campo espiritual. Se perderá en el campo material, pero no se pierde en el campo espiritual. Y es lo que hemos venido hablando, y es que se pierde solamente ese contacto material para yo poder llegar a decir, amo a esa persona aunque no tenga a quien amar. Entonces,
es muy bonito, porque la persona empieza a actuar con un sentimiento de amor, una emoción positiva. Y cuando la emoción es positiva, entonces nuestro cuerpo empieza a funcionar distinto. Ustedes recuerdan una película que se llama Patch Adams. Recuerden que esa película es de un médico que empieza a trabajar en un hospital y empieza a producir emociones positivas en sus pacientes. No se lo admiten en ese hospital, él crea un hospital independientemente y allí todo es trabajando diario o con payasos o con músicos o con cosas que divierten y que distraen al paciente. Entonces, cuando la emoción cambia, mi cuerpo empieza a funcionar distinto, muchísimo mejor. Entonces, la hipnosis no va a reemplazar la medicina. La hipnosis no va a reemplazar la psiquiatría ni va a reemplazar la psicología. La hipnosis es una herramienta para poder ayudar a que esa persona pueda aliviar su cuerpo material. Pero en el fondo no estamos buscando aliviar el cuerpo. Eso va a ser una consecuencia de aquella persona que le corresponda sanarse materialmente. Lo que verdaderamente buscamos es sanar el alma, sanar el ser interior de cada uno, porque eso es verdaderamente lo que estamos haciendo aquí. Entonces, es muy bonita, es muy agradable y obviamente hay que inculcar siempre mensajes de amor. Hay una pregunta que nos la hacen y es muy difícil, podrán entrar, ¿quién los puede hacer? Cualquiera. Recordando que entrar en hipnosis o llegar al estado de hipnosis, más bien sería lo más adecuado, es hacer que nuestras vibraciones cerebrales lleguen más o menos alrededor de 8 o 10 ciclos por segundo, entonces cualquier persona lo puede llegar a hacer y lo hacemos todos los días. Los niños se mantienen en hipnosis. Un niño ya de 6 o 7 u 8 años en adelante son deliciosos tratar con ellos, porque ellos inmediatamente captan y ven que es mucho más agradable vivir sin amor y que son capaces de no dejarse manipular, entonces son capaces de contrarrestar el bullying y son capaces de empezar a tomar el control sobre sí mismo. Pero, ¿cuáles son las posibles dificultades para uno entrar en hipnosis? Lo primero es que una persona no quiera. Entonces, con esto es importante entender que la hipnosis no se debía hacer contra la voluntad de nadie. Es por eso que siempre le pedimos que sea el paciente el que pida, el que solicite la hipnosis. Si no, es imposible. Contra la voluntad de la persona no se debe hacer. Es necesario estar, también pregunta, ¿es necesario estar solo o acompañado? Si es un niño, yo exijo siempre que esté acompañado, un niño o una niña. Si es un adulto, le digo, usted toma la decisión, entre con el que usted quiere o entre solo. Lo único es que si cuando está en estado de hipnosis, uno puede llegar a decir muchas cosas que son muy personales. Si esa persona con la cual estás entrando es de tu absoluta confianza, perfecto. Si no, entonces es la misma persona la que va a tomar la decisión. Hay otras características que pueden hacer un poco difícil la dificultad de entrar en hipnosis. Y quiero enfatizar en algo. Estoy hablando de dificultad, no de imposibilidad, porque todos somos factibles de entrar en hipnosis, porque es un estado alterado entre la conciencia, entre estar despierto y estar dormido. Entonces todos lo hacemos. Pero a veces se hace dificultad. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene miedo a perder la conciencia y no se pierde. Entonces hay que entenderlo. No se pierde la conciencia. Siempre habrá conciencia. Porque me puedo llegar a perder el control o el dominio de mí mismo. No se pierde. La persona bajo el estado de hipnosis puede llegar a hacer o no hacer, a decir o a no a decir lo que él quiere, incluyendo cuando me ha correspondido decirle a alguna persona, es que la forma de resolver tu problema es perdonándole a tu papá o perdonándole a tu hermano o a alguien más.
Y en el estado de hipnosis me dice, no, no quiero, y no puedo obligarlo, no soy capaz, no es factible, porque el ser es dueño de sí mismo. Hay algunos que tienen es que miedo a llegar a ver o a decir cosas que son muy secretas. Entonces, por eso que le digo yo, hombre, si quiere, entre solo, y esto aquí es una cosa totalmente privada, esto no lo sabe absolutamente nadie, y como ya les he explicado que aquí no se juzga a nadie, nosotros ya aprendimos y no juzgamos a nadie, entonces no hay temor de que salgan hasta las cosas más íntimas, y cuando se destapan las cosas más íntimas es lo mejor, es cuando más aflora el sentimiento negativo y se puede sanar mucho más rápidamente. Otro miedo que existía mucho, que ya cada vez es menos, es el temor a nunca llegar a despertar. Y resulta que eso es como es un estado entre estado de despierto y de dormido. Si acaso se llega a dormir la persona, se le deja descansar un rato y después se despertará al rato. Pero les cuento que yo, que vengo haciendo hipnosis desde el año 90 hacia atrás, desde el año 87, hasta ahora no se me ha quedado dormido nadie. Hay una parte que sí bloquea mucho la hipnosis, y son las ansias. Pero no solamente en la hipnosis, en la vida diaria, las ansias nos bloquean. Y el ejemplo que yo siempre pongo es, cuando yo me acuesto a dormir, ansioso de despertarme muy temprano o de dormirme rápido para despertarme temprano porque voy a ir a tomar un avión, ese día me daba más dificultad dormir. ¿Por qué? Por las ansias. Aquí pasa algo similar. Entonces hay que estar sin ansias. ¿Qué va a ocurrir? Lo que ocurra. Como digo yo, voy a aceptar todo lo que aquí ocurra, aunque lo que ocurra es que no ocurra. Y en ese momento se suelta uno. Hay algunas personas también que son muy analíticas. Nosotros los ingenieros a veces nos da un poquito más de dificultad porque queremos ser racionalistas y poder entender esto para qué sirve, esto para qué no sirve, esto por qué está sucediendo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estoy analizando, estoy poniendo a trabajar el lado consciente. Entonces la vibración del cerebro se eleva y se despierta la persona, o no entra directamente. Entonces, eso es básicamente lo que es una hipnosis. Entonces, ¿para qué sirve? Para botar miedos, temores, angustias, fobias, traumas, para buscar o sanar lo que llamamos el niño interior, e ir a buscar todas las cosas que están guardaditas desde niño allá en el inconsciente y que a veces me perturban y no me dejan entrar o salir. ¿Con quién se puede hacer hipnosis? Prácticamente con cualquiera. Por ahí vi una que si podría hacer con una persona que fuera esquizofrénica. Sí, hemos hecho, y si la enfermedad es psicosomática, va a tener un buen resultado y la persona entra. Si es una deficiencia ya física por cualquier otra situación, obviamente que no. Y acompañado de la medicina funciona perfecto. O sea, donde haya también el acompañamiento médico y la tranquilización o la sanación del ser interior. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre hipnosis que me dijiste ahora, entre la hipnosis y la meditación? ¿Entre qué? Entre la hipnosis y la regresión. En la hipnosis y la regresión. ¿Qué llamamos regresión? Se ha llamado tradicionalmente regresión cuando yo me voy a otra vida, a lo que llamamos otra vida. Nosotros no andamos detrás de ninguna creencia. Para mí todas las creencias son muy buenas. Pero hay gente que sí, va estando en el efecto de hipnosis, ¿qué va a salir? Va a salir todo lo que está guardado allá en su ser interior. Si él dice irse para otra vida, entonces es lo que llamamos regresión. Pero verdaderamente la regresión no es que exista. Nosotros guardamos todas las experiencias de todos los momentos, de tanto de esta vida como de otras vidas, los guardamos, digámoslo, en el alma, en la parte espiritual, porque lo viví con amor o lo viví con desamor. Entonces yo pongo un ejemplo. Imaginemos que
Esa esencia mía es equivalente a la nube de un computador. Y en ese computador yo guardo una información y la tengo guardada durante 5 años. Y a los 5 años yo entro en el computador y busco la información que me pasó hace 5 años. ¿Cómo me aparece hoy? Exactamente igual a como yo la guardé, pero no me regresé en el tiempo. Me fui a buscarla en una dimensión donde no existe el tiempo, donde está guardado. Entonces, esas cosas quedan guardadas allá, en esa parte, en lo que hemos llamado inclusive los registros akáshicos, y vamos, sacamos esa información que está allá, vemos esa información que es incorrecta no, corrijo, que fue vivida en desamor, y ayudamos a que la cambien, a que la vivan en amor, y volvemos a guardar en la nube. Igual a lo que hacemos con el computador. Tiene un programa malo, entonces buscamos el programa. ¿Cuál es el programa malo? Lo sacamos, lo ponemos un programa bueno y lo entramos otra vez allá al computador. Entonces la regresión propiamente, yo diría que no existe. Es un término que hemos puesto y se ha admitido comercialmente para eso. ¿Y cuándo se produce? Se produce bajo el efecto de hipnosis, pero se produce también bajo el efecto del sueño. Hay mucha gente que hace una regresión, entre comillas, o sea, ir a buscar allá en esa dimensión, estando en un sueño, y cuando están despertando y llegan al estado del sueño, traen la información que venía desde allá. Entonces, la regresión y la hipnosis es la misma cosa, simplemente las regresiones se producen dentro de una hipnosis. ¿Cuál era la otra pregunta que había por ahí? Vamos a seguir resolviendo preguntas. ¿La hipnosis se puede hacer con videollamada? Sí, empezamos a hacer con videollamada, y yo creo que ya casi todas las personas que nos dedicamos a esto lo estamos practicando. Lo único es que se necesitan unos requisitos más que todo técnicos y de disposición de la persona. ¿Cuáles son? La persona debe estar en un sitio donde esté completamente calmado, tranquilo, que no haya bulla, que no lo vayan a molestar, que no vaya a llegar a despertarlo, o porque se le subió el perro encima, o porque el niño quiere estar con la mamá. Entonces debe buscar un sitio donde pueda estar tranquila por 2 horas, es lo que yo les digo siempre, porque es lo que normalmente dura una terapia. Lo otro que se necesita es que haya una buena señal de Wi-Fi. Entonces, verificar que estemos con una buena capacidad de Wi-Fi, que no estén todos conectados, pegados al Wi-Fi en ese mismo momento, porque se baja la señal. Y lo otro es que tengan manos libres. Y el de manos libres es algo simplemente porque en manos libres tiene un micrófono que es aquí abajitico, entonces yo voy a poder escuchar lo que esa persona va a hablar, porque recuerden, uno está hablando con la persona permanentemente, entonces ella me va a poder escuchar, pero yo necesito que esa persona, el consultante, poder escuchar lo que ella me diga. Entonces sí se puede hacer. ¿Se puede llegar a cortar la comunicación? Sí. A mí me ha pasado hasta ahora que una vez, no más. Entonces simplemente termino, y apenas termino, espero un ratico, a los 2 o 3 minutos vuelvo a llamar, vuelve y se conecta, y en 2 o 3 minutos vuelve y entra en su estado de hipnosis, y sigue en el mismo punto, como si fuera una pausa en una película, y vuelve y sigue. Entonces sí se puede hacer, y se han tenido buenos resultados. Preguntan que cuántas hipnosis se necesitan para una sanación. A ver, lo normal es que sea 1, máximo 2, no más. Cuando necesita ya más, ya es un problema que hay que ir a manejar en otra forma, y con medicamentos o con otro tipo de actividades, porque lo que es la parte emocional de la persona, si va a salir, sale en el primer momento. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Que uno haga una sanación a través de una hipnosis, y uno se siente que quede bien, y al cabo de unos 6 meses o 2 meses o 1 año, es variable,
dice la persona, yo tengo todavía algo por allá guardadito. Entonces es que el inconsciente de la persona, que es el inconsciente, yo diría que no es el inconsciente, es la esencia de cada persona, es la que decide qué debo dejar salir y qué no debo dejar salir. Entonces es probable que una persona haga una hipnosis hoy y dentro de 6 meses haga otra y resulta otra situación que no salió en la primera. Pero no sale, vuelvo a repetir, es porque la esencia misma de la persona es la que permite, esto puede salir o no puede salir. ¿Y por qué? Porque la esencia mía sabe qué puedo afrontar yo en este momento y qué no puedo afrontar. Pero normalmente es una, máximo dos. Pero yo creo que también podemos poner un ejemplo. Nuestro cerebro es como un lago que está lleno de hojas. Las hojas son los miedos que tenemos y las experiencias que tenemos que sanar. Cuando uno entra en un estado de hipnosis y se empieza a sanar, pues es como si del lago empezáramos a recoger las hojas de encima. Entonces yo recojo todas las de encima y las saco del lago. Pero lógicamente, como el lago está lleno de hojas, pues empiezan a surgir las de abajo que en un momento determinado yo no las veía. Y cuando empiezan a surgir, pues entonces ya en ese momento ya hay otras cosas diferentes para sanar. Entonces, por eso, como dice Luis Carlos, hay veces que se necesitan dos hipnosis seguidas, pero generalmente con una se logra sanar por lo menos lo que me está impactando en este momento. Y con el tiempo es posible que la persona desee seguir sanando cosas que han salido de su interior. Lo normal es con una. Aquí hay una pregunta que cuál es la diferencia entre Reiki e hipnosis. A ver, en el Reiki no trabajamos con el inconsciente de la persona, trabajamos con la energía de la persona. Son complementarios, es muy bonito. Cuando yo hago hipnosis, yo siempre paso mi mano encima del cuerpo, no toco como en el Reiki se toca, pero yo sí paso la mano y se van sintiendo muchas cosas. Entonces, siendo diferentes, son complementarias la una de la otra y ayudan mucho, porque la persona va a dejar fluir las energías negativas. Yo las puedo dejar salir, algunas con un movimiento de mi mano o con un reiki o tocando la persona en algunos puntos, o la puedo simplemente recordando lo que me produjo la energía negativa y cambiándola. Entonces son muy bonitas las dos. Dice, para hacer una hipnosis se requiere saber con exactitud qué se quiere sanar. Lo normal es que sí, que la persona sepa, es que yo quiero sanar mi mal genio, es que yo quiero sanar un dolor de cabeza que no tiene explicación médica por qué me está doliendo tanto la cabeza. O yo quiero sanar, digamos, la relación con alguien. O yo quiero sanar la relación con alguien, o yo quiero lograr sentir un alivio o resolver un problema que yo tuve con alguien y mantengo una rabiecita con esa persona. O sea, ¿qué me está perturbando? ¿Qué te perturba? ¿Qué me está perturbando? ¿Qué no me está dejando caminar? ¿Qué me tiene estancado? ¿Cierto? Entonces hay veces que uno no sabe qué me tiene estancado, pero sí sé que hay algo que me está estancando. Entonces, así, en una relajación profunda, puedo encontrar qué es lo que me está produciendo tanto miedo y por qué estoy tan estancada. Y la hipnosis es algo muy sencillo. Yo les propongo, al final hagamos una cosita hacemos una hipnosis leve, a todo el que quiera, y verán que no es absolutamente nada asustador, al contrario, se siente uno muy bien. Es una meditación muy profunda. Dice que si después de despertar se recuerda lo vivido. Absolutamente todo, se recuerda, porque primero que todo dentro de las técnicas para uno hacer una buena hipnosis es hacerle recordar a la persona lo que vivió. Es diferente a lo que vimos en muchas épocas cuando hubo tanta hipnosis de espectáculo que ya últimamente no he vuelto a ver, en donde cuando uno hace la hipnosis de espectáculo, uno siempre dice, vas a olvidar todo lo que viviste aquí. Y la persona se levanta y dice, ¿qué pasó? Y yo, ¿por qué hice como un perro? Y yo, ¿por qué hice tal cosa? Entonces, en ese momento,
la persona lo pierde. Y eso fue lo que nos dejó la enseñanza, que nos dejó la hipnosis, porque era más bonito el espectáculo si la persona no se acordaba. No, para nosotros, los que ya trabajamos con la verdadera sanación, la hipnosis sanadora o la hipnosis clínica, tiene muchos nombres, pero como digo yo, en el fondo es una sanación de su ser espiritual. Necesitamos que la persona recuerde, porque así, en esa forma, la persona va a quedar tranquila, va a quedar satisfecha, va a quedar viendo que aquello que antes le perturbaba ya no le perturba, porque en el momento en el cual se hace la sanación se le hace repetir varias veces. Mira a esa persona con la cual tenías ese conflicto, ¿cómo te sientes? No, ya estoy bien, ya estoy bien. Entonces va a recordar cómo también la persona ya sí fue capaz de sanar, y eso lo hace sentir mucho mejor. Preguntan que les hables entre la diferencia entre las constelaciones y la hipnosis. Vea, toda esa cantidad de técnicas que existen son complementarias y muy bueno, tanto las constelaciones como las de codificación, porque en esa forma uno puede ayudar a encontrar el problema. Pero para mí, el que tiene toda la verdad, toda, es el inconsciente de cada persona. Entonces, yo he estudiado un poquito de constelaciones, un poquitico de constelaciones familiares y de decodificación, pero normalmente digo que el inconsciente de la persona sea el que descubre el problema, que no es si es de mi papá o si es de mi mamá o si es de un primo, no, busca el problema, búscalo, y el inconsciente mismo va y lo encuentra. Entonces, busquen dónde se originó el problema. Pero es muy, muy sabroso que una persona que haga hipnosis tenga al menos nociones de descodificación y de constelaciones familiares. Yo diría que todas son herramientas que ayudan en este camino y que ayudan a encontrar cuáles son nuestros miedos y cuáles son las situaciones, aquellas que no nos están permitiendo caminar. Yo creo que con la hipnosis, o lo que yo he visto, es que lo encuentra uno mucho más fácil, rapidito, muy rapidito. Pero vuelvo a repetir, las constelaciones son una ayuda tremenda, y lo que se siente, yo he vivido ya varias de ellas, y es algo mágico lo que se siente allá, muy bonito. ¿Por qué la hipnosis me produce miedo? A ver, la hipnosis produce miedo por lo que decíamos ahora, porque piensan que es que a través de la hipnosis lo vamos a obligar a que haga o que diga cosas diferentes, pero no va a pasar nada, no va a suceder nada que tú no quieras que suceda. Lo que sucede en una sesión de hipnosis es porque la misma persona quiere que suceda. Aún más, yo digo que toda persona, cuando haga una hipnosis de sanación, el hipnoterapeuta no lo sana, no, se sana a la persona porque ella se quiere sanar. Por lo que yo les decía ahora al principio, puede ser que le inculque uno que vive en amor y no quiere y no lo hace. Entonces, si lo está haciendo es porque la misma persona lo decide, es una decisión personal. Entonces, no hay ningún peligro en ese sentido. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿una hipnosis puede tener consecuencias o generar un trauma? Yo creo una cosa. La hipnosis es una herramienta para uno encontrar aquello que me está afectando, aquello que me está incomodando, aquello que no me está dejando crecer. Si yo encuentro esa situación en mi inconsciente y no la sano, entonces lógicamente toda esa claridad me va a quedar en mi consciente y va a ser mucho más difícil vivir con ese recuerdo sin sanarlo. Entonces, si yo hago una hipnosis con una persona que no hace la sanación, que simplemente me lleva a recordar el hecho, pero a traer ese hecho del inconsciente, traerlo al consciente, y no hago la sanación, sí me puede crear dificultades y traumas, ¿cierto? Porque lo más importante en esto, en la hipnosis sanadora, es uno convertir toda esa emocionalidad negativa, toda esa emocionalidad de miedo,
con que se vivió la experiencia y que por eso se me creó el trauma o la fobia, ¿cierto? O se me creó, digamos, la rabia, o se me creó la impaciencia con ese ser. O sea, cualquier sentimiento negativo que se me hubiera creado y no lo sano, simplemente traigo ese recuerdo y lo puedo traer con mayor potencia. Entonces es muy importante cuando yo hago una hipnosis mirar que la persona con la que lo estoy haciendo tenga todo ese conocimiento de sanar. Por eso cuando se va a hacer una hipnosis, la persona que está haciendo de hipnoterapeuta debe conocer muy bien todo lo que son los aspectos del amor, que es lo que le vamos a inculcar a la persona. Entonces debe conocer muy bien qué es la aceptación, qué es la humildad, qué es la paciencia, qué es la tolerancia, en qué consiste el no juzgar, en qué consiste el perdonar, el no manipular y el no dejarnos manipular, el desapego, el ser honesto, el ser honrado, el decir la verdad, el manejar correctamente los 4 instintos que tenemos, el manejar bien el pensamiento. Es tantas cosas, es manejar bien cómo enseñarle a una persona cómo se maneja bien el dinero, cómo se maneja bien el poder, es ayudarle también a la persona a que deje fluir los dones que tenga. Y si no tiene ninguno de los dones de los cuales ya hemos hablado, que deje salir el don que tenemos todos, que es el don del amor, el saber cuidar o amar su materia, la materia de los demás, el saber amar la naturaleza, todo eso que es el amor, todo eso que son las diferentes expresiones que tiene el amor. Alguien pregunta que si podemos sanar varias cosas en una sola hipnosis. Claro, Sí, claro, porque la mente se va a varios momentos en que me llené de miedo, de angustia y de temor. Entonces en una sola terapia se pueden sanar muchísimas cosas y muchas experiencias que nos tienen afectados. Bien, ¿qué más hay? Dice, en la hipnosis se puede canalizar un ser de luz. Los seres de luz, si yo tengo el don de canalizar un ser de luz, de nacimiento, eso viene de nacimiento. Si es plan de mi alma, si es plan de mi alma, lo puedo canalizar a través de una hipnosis, iniciar el proceso a través de una hipnosis. Lo que se hace, y yo lo he llamado, es ayudarle a la persona a que limpie el canal por donde va a hablar ese ser de luz. Y al estar limpio el canal es estar limpio yo. ¿Y qué es estar limpio yo? Estar limpia mi mente y mi cerebro de información incorrecta. De información incorrecta llamo yo información de desamores. Entonces, o emociones negativas. Entonces va a ser mucho más fácil la afluencia, digamos así, de ese canal, de esa canalización, o de la telepatía, o de los diferentes dones que existen. Claro que sí. Preguntan que si la terapia se puede grabar. La terapia se podría grabar perfectamente. Yo no la grabo, pero porque yo sé que todo le queda guardado en el inconsciente. Pero si la persona la quiere grabar, se puede grabar perfectamente. No hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre una hipnosis y una liberación? A ver, ¿qué es la liberación? Entendamos primero, ya sabemos qué es hipnosis, ya lo explicamos. ¿Qué es entonces una liberación? Una liberación es cómo libero yo una fuerza negativa que hay dentro de mí, una fuerza negativa que puede ser producida por mí mismo, por la acumulación de miedos, de inseguridades, de rabias, de odios, o cómo ayudar a salir una energía que no es mía, sino que es de otra persona. Entonces hago una liberación ayudándole a que a esa persona que está dentro del ser de esa otra persona tome conciencia que él también es un ser de luz. Yo los llamo los bebés del campo espiritual y los ayudamos a trascender. Van siguiendo hacia la luz y se liberan, y cuando eso pasa hay una mejoría pero inmensa, porque cuando hay una energía diferente a la mía, los síntomas que aparecen dentro de la persona son muy parecidos al del bipolar o al del esquizofrénico. Entonces el alivio es muy notorio, es
Es muy notorio cuando lo que se hace es una liberación. Y es frecuente, es muy frecuente y sanan muy bien. Preguntan, creo que ya última pregunta. Si no encuentro el origen, ¿puedo sanar también lo que me está ocurriendo? Si no se encuentra el origen por algún motivo, entonces lo que se hace es llevar a la persona a darle mensajes positivos que contrarresten el sentimiento que ella tiene. Normalmente lo encuentra. Y por eso es que decimos, puede ser que la primera vez no lo hagan porque van con esa expectativa, qué va a pasar, qué va a suceder, pero ya la segunda vez que ya saben en qué consiste, van más destensionados, entran y aparece el problema. Pero si no, como les digo, va uno a decirles, a reprogramar la mente, a darle lo que se llaman los anclajes a la mente para que ante esa situación donde antes no se comportaban bien, ahora sí se van a comportar muy bien. Como por ejemplo la persona que tiene temor a hablar en público. Entonces es probable que haya un origen atrás, que eventualmente en una parte o se burlaron de él o alguna cosa que lo bloquea cuando ve que tiene que hablar en público. Si no, entonces se le hace, como digo yo, esa programación, esos anclajes, que estás en público y estás tranquilo y estás sereno y estás siendo capaz de expresarte y ya no te perturbas, eres un ser completamente seguro y todos esos anclajes ayudan a que la persona salga adelante también. Bueno, quedan faltando 10 minutos. Faltan 10 minutos. ¿Hay más preguntas o quieren? Sí, pero la relajación. la relajación que les Si quieren hacemos una, como les dije, una relajacióncita para que cada uno lo haga. Y si quieren que sigamos hablando del tema, escríbanos. Con mucho gusto lo haremos, con mucho gusto. Entonces, les voy a proponer que se dispongan para que hagamos una relajacióncita. Bueno, también quería decirles que el que quiera una citica, Anita les pone el teléfono 315-508-5050 y a través del WhatsApp, entonces podemos conversar y mirar en qué les podemos ayudar. Entonces, O si no, a través de la página, a través de también. Instagram, a través de la página. Sí, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, Bueno, entonces hagamos la relacióncita y la voy a hacer entonces sobre esto. Voy a ayudarles a que a través de una meditación ustedes mismos puedan encontrar, hombre, ¿quién me está perturbando? ¿Qué es lo que hay allá dentro de mí que yo debo sanar? Y lo podemos sanar y lo pueden sanar ustedes mismos, porque ustedes mismos se pueden dar la contraorden y decirle, no, yo decido vivirlo en amor. Entonces, relájense, pónganse en una posición cómoda, voy a poner un poquitico más de música y vamos a relajar el cuerpo. Respira profundamente y conscientemente. Recuerda que nosotros respiramos 20.000 veces al día en forma inconsciente. Hazlo ahora conscientemente. Inhalas y exhalas. Cada que tú inhalas, lo que haces es dejar entrar una gran cantidad de aire lleno de moléculas de oxígeno. Y el oxígeno es la energía vital para tu organismo. Cuando empiezas a respirar así conscientemente y tranquilizas tu cuerpo, entonces tu corazón y tus pulmones muy sabiamente empieza a respirar más despacio tus pulmones. Tu corazón palpitará más lento, pero muy eficientemente. Y eso, en compañía con el cerebro, hace que las vibraciones de tu cerebro se bajen y se vayan a unos 10 ciclos por segundo. Eso tú no lo sabes, sino que lo percibes en tu cuerpo, porque lo empiezas a percibir más pesado, más tranquilo, muy sereno, y te va a permitir aumentar todas tus memorias. Vas a recordar mucho más fácilmente todo lo que haya sucedido en tu vida. Por eso te pido que empieces a
recordar todas las etapas de tu vida. Vas recordando y empieza a tus 5 años. Te ayudas recordando el sitio donde tú vivías, los juguetes que tenías, la alcoba donde dormías, la cama, la ubicación de la cama, la distribución que tenía esa casa, ese apartamento, ese sitio donde tú vivías. Y eso ya te va haciendo enfocar y te va haciendo recordar muchas cosas que antes no recordabas a nivel consciente. Vas a imaginarte que estás dentro del vientre de mamá y todos estamos en posición fetal. Y al imaginarte que estás allí en la posición fetal, mira cuál es el sentimiento que llega en ti. Hay paz, hay tranquilidad, hay serenidad, o hay miedo, o hay temor. Si hay miedo y temor, hay algo que sanar allí en el vientre. Puedes hablar con mamá, o con papá, qué fue lo que pasó. Mira el momento del nacimiento e imagínate tú cómo fue tu nacimiento. Fue muy fácil, fue muy complicado, fue normal. Y si ves que algo te trae negativamente, habla con mamá, empieza a vivir y recuerda esos primeros 5 años. Mira cuál es el comportamiento que hay de todas las personas y vas encontrando qué debo sanar yo de ese ser, de ese niño interior, como lo llamamos. ¿Qué fue lo que me perturbó? Y vas hasta tus 10 años y encuentras qué pasó allá en ese colegio. ¿Cuántas veces te dijeron o te hicieron bullying o te hicieron burla? Se rieron de ti porque estabas dictando una clase, te equivocaste en el tablero, porque te hablaban, no sé, burlaban de ti por tu figura material, tantas cosas. Y sigue yendo y ve hasta tus 15 años, ya despierta tu parte sexual. ¿Cómo viviste ese despertar sexual? ¿Qué pasó? ¿Fue todo en amor? ¿Hubo violencias? Sigue viviendo, te vas hasta tus 20 años, ya entras en la universidad. ¿Qué pasa en ese ambiente universitario? ¿Qué pasa con los comentarios de las demás personas hacia ti? Mira si en ese tiempo has llegado a tener algún accidente, alguna enfermedad, alguna discordia con algún familiar, alguna situación que te hubiera impactado negativamente. Mira también cómo vas hasta tus 30 años y haces exactamente lo mismo, eventualmente ya para tus 30 años, o ya te has casado o estás por casarte. ¿Y cómo has vivido esa etapa? ¿En dónde has desahogado tus miedos y tus temores? ¿Los has ahogado en ti? ¿Has sido capaz de buscar tu felicidad dentro de ti? ¿O lo has buscado por fuera? Y eventualmente encontrarás el origen por el cual eres adicto a alguna sustancia, por ejemplo, al alcohol. Y fue que viviste alguna situación dura, difícil, y ahogaste el problema. Le pusiste una anestesia con el alcohol, o con la droga, o con las compras, o con el sexo, con cualquiera de las adicciones. Y empieza a mirar ya a tus 40, ya eventualmente te casaste, tuviste hijos. ¿Y cómo fue esa relación? ¿Cómo ha sido la relación con esa tu esposa o tu esposo? ¿Con tus hijos? ¿Cómo sientes el nacimiento de vivir? Mira, ¿cómo es la forma en la cual tú puedes observar qué es lo que verdaderamente puedes sanar
Y siempre, siempre, la única forma es convirtiendo todos aquellos momentos en una vivencia de amor. Y lo puedes hacer tú mismo, imaginándote cada uno de esos momentos que viviste con miedo, con temor, con angustia, o con rabia, o con odio, y lo conviertes a vivirlo con aceptación, sin juzgar, perdonando, diciendo que no te dejas manipular, diciendo que tú eres el que te das tu felicidad, que no tienes apegos, que tú eres feliz por tu decisión propia. Guarda toda esta información y déjala allí dentro de ti. Y qué dicha que lo hubieras podido haber sanado ahora mismo. Y vas a empezar a despertarte, pero recordándolo absolutamente todo, en la orden que tú le das a tu mente y a tu cerebro, porque ya empiezas a darte cuenta que es que tu esencia es la que controla la mente y el cerebro. Te acordarás de todo. Y le das también una orden a tu cuerpo. Tú eres el que manejas tu cuerpo. Dale la orden, me voy a despertar. No solamente recordándolo todo, sino que me voy a despertar sintiéndome lleno de mucha vitalidad y energía física. Y sobre todo con una felicidad infinita, fruto de la vibración de amor consciente que hay dentro de mí. Gracias, Dios mío. Ya, despertamos. Contamos desde 1 hasta 3 y al llegar a 3 despiertas completamente. 1 y se van despertando tus piernas. 2, se despierta la cadera, el abdomen, la espalda, el pecho, los brazos. Y 3, abre ya tus ojos completamente y despierta recordándolo absolutamente todo. Hola, ¿cómo le fue? Qué rico. Recordaron cositas. Lograron relajarnos. Lograron sanar muchas cositas. Muy bien. Por allá se ven muchos corazoncitos. Nos faltan 2 minuticos y les damos una gratitud total por habernos regalado esta horita y haber podido estar en contacto con el alma de ustedes, con la esencia de ustedes, para poder continuar en todo este proceso tan bonito. Entonces, ¿Hay nos alguna despedimos. pregunta más? Pregunta que si la consulta en línea es lo mismo que la consulta personal. Lo que pasa es que ahora la presencial no la estamos haciendo. O sea, yo diría que no es lo mismo, no es lo mismo presencial que virtual, aunque la virtual, o sea, se ha desarrollado, se ha ido desarrollando y se ha ido aprendiendo a hacerla y con muy buenos resultados, ¿cierto? De todas maneras, cuando pues todas las cosas presenciales, digamos que el contacto es mucho mejor, pero sin embargo sí se ha hecho un gran aprendizaje a esta parte virtual y ahorita en esta etapa de cuarentena Luis Carlos lleva más de 100 terapias hechas y realmente pues, digamos que ha sido un éxito, ha sido muy hermoso. La conclusión que yo digo es que el mejor síntoma es que el paciente está quedando bien, el paciente está quedando tranquilo y eso es para mí lo más importante. Y lo personal está bien. Lo que pasa es que para nosotros es más fácil presencial, todo es más fácil presencial, Sí, claro. ¿cierto? Pero ese es el gran aprendizaje en este momento. Y gracias a todo esto, pues hemos logrado llegar a muchísima gente que está fuera de Medellín, que anteriormente, Medellín, digamos no, que, de Colombia. por eso, anteriormente era Medellín, no más. El grupo del Amor es Hoy, la comunidad era solamente Medellín. En este momento hemos logrado ampliarlo pues a muchas ciudades, inclusive a muchos países. De Y eso Australia, ha sido de Europa. un gran regalo que nos ha entregado el universo. Hay una pregunta que dice, yo quiero hacerlo pero me da miedo y no sé por qué. Sí. ¿Cómo se puede? El miedo, como lo dijimos al principio, es simplemente porque es la primera experiencia que lo tenemos. Pero vas a ver que es muy fácil y esto es muy lento y eso no es que se llegue y se entre, sino si la persona ahí mismo. Yo converso al menos media hora antes de que la persona la relaje.
Sí. Entonces, no tengas temor. Ya nos quedan sino 7 segundos. Gracias, Instagram. Nos vemos entonces Gracias a dentro de 8 todos. días, Nos veremos el dentro de 8 próximo días. jueves. Y Ya. ya. Muchas Entonces, gracias. Todavía en gracias. Facebook queda. Muchas gracias. Y seguiremos en toda esta tarea tan bonita.